Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda sesión de Cristología. Eh, lo que les comentaba Mario, igual tenemos la intención de ofrecerles diferentes cursos de doctrina social de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, que va a fortalecer muchísimo nuestra fe. Mucho de lo que está en juego de nuestra visión como Iglesia y ese camino sinodal que nos pide el Papa Francisco va mucho en la línea del Concilio Vaticano II. Lamentablemente poco arraigado en nuestra Pone tú forma la cámara y todo. Ya, muchas gracias. Ya, me da vuelta. de vivir la iglesia. Entonces les invito mucho para que se animen a recibir estos cursos y al final tenemos una intención de darles un diploma con el EP y con el CEAR para que tenga pues un sentido más curricular. Bueno, bienvenido Abel y tienes la palabra. Bueno, de entrada, excelente tema, ¿eh? Muchas gracias, Tere. Bueno, creo que la última sesión me había obligado a monopolizar un poco la palabra por cuestiones del tema, la extensión y la importancia que era también no brincarnos tantos detalles importantes sobre el estudio del Jesús histórico, porque como dice Mario hace ratito y ahora Fray David también lo dice, para la renovación de la iglesia que quiere el Papa Francisco, y que no solo es voluntad del Papa Francisco, ¿no? Sino que es también parte de la propia naturaleza de la iglesia, que está siempre renovándose y reformándose, es necesario ante todo, para iniciar esa reforma, ese cambio, esa renovación, regresar siempre a la persona de Jesús. No podemos iniciar ningún cambio, ningún proyecto dentro de nuestra comunidad de creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, sin antes volver a su mirada. Esto lo tenían muy claro, más bien volver la mirada hacia Él. Esto lo tenían muy claro los discípulos de Jesús, los redactores de los evangelios, y es tarea de nosotros también apropiarnos de esta tarea, volver nuestra mirada a la persona de Jesús. Y para hacerlo, como lo hicimos hace 8 días, es indispensable también partir de su persona concreta, histórica, que caminó en medio de nosotros. Y lo que podemos acercarnos nosotros por medio de las herramientas con las que contamos, es decir, herramientas académicas, racionales. Tiene retorno, me dijeron por ahí. No entiendo cómo que retorno. No entendí ese comentario. ¿Cómo que tiene retorno? Bueno, Janet, ¿quiere comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Y disculpa, sí, dos cositas. Como yo soy discapacidad auditiva, tengo problemas de escuchar, entonces yo te escucho tu voz y otro más, y más encima hay algunos micrófonos que están abiertos, por favor, disculpa. A lo mejor es eso, a lo mejor son los micrófonos abiertos, pueden ayudar cerrándolos. Se te empieza a formar como un eco. Gracias, disculpa. Sí, yo creo que eso es eso. Bueno, parece que ya todos están cerrados. No sé si mejoró un poco la audición. Espero que sí, porque, bueno, no sé si será mi computadora. A ver, permítame. ¿Ya se oye mejor? Perfecto. Eso que decía, es necesario asumir este mismo reto. Ahora, antes de continuar, ahora, ya que nos hemos acercado a lo que la ciencia moderna nos puede decir sobre la persona de Jesús, es necesario también acercarnos a lo que nos dice el mismo texto bíblico de la persona de Jesús, pero teniendo en cuenta como este trasfondo. Recordemos nuevamente, los evangelios son escritos en otro tiempo, en otra cultura y con una mentalidad totalmente distinta a la nuestra. Ya no nos pertenece esa mentalidad. Por lo tanto, hay una distancia que difícilmente podemos salvar entre nosotros, hombres y mujeres modernos, y el contexto de los hombres a los que estaba dirigido el evangelio. Esto porque también los destinatarios, los redactores del evangelio nunca pensaron en nosotros a la hora de redactar sus obras. Pensaban en la comunidad que tenían enfrente, no pensaban que otros después pudieran comprenderlo. Entonces también tenemos que entender esto, ¿no?
Por eso es necesaria fue necesaria esta recuperación histórica que hicimos la semana pasada. Antes de pasar ahora a analizar lo que dicen los textos sobre la persona de Jesús, quisiera responder las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada, si es que las había, porque ya no pudimos dialogar. No sé si quieren levantar la mano y podemos ir dialogando un rato, unos 15 minutos, y comenzamos la siguiente presentación. O si También las prefieren... pueden escribir por el chat y si les conviene, adelante. Entonces, bueno, este espacio sería para eso. No sé si hay preguntas de la sesión pasada. Yo sé que se olvidan en 8 días, pero algo que haya quedado por ahí. Si tienen a la mano el PowerPoint, ahí pueden revisar un poquito, hacer memoria, y ahí si tienen algunas cuestiones, es el momento. Igual hubo cosas que no pude mencionar, obviamente por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el papel de las mujeres dentro de la comunidad de Jesús es muy importante. Las investigaciones históricas nos dan nueva luz al respecto. Las mujeres que estaban en el entorno de Jesús, algunas eran mujeres marginadas, otras eran mujeres que estaban solas, y por lo tanto era mal visto ver una mujer sola caminando con hombres sin tener una relación de matrimonio. Esa independencia que cobraban las mujeres dentro del grupo de Jesús era algo inusual dentro de la cultura judía, y es algo que ahora ciertas cristologías, como la cristología feminista, pues está rescatando bastante, ¿no? El nivel de igualdad que había entre hombres y mujeres en el grupo de Jesús, donde no era las tenemos para que nos sirvan al grupo de hombres, sino más bien en calidad de discípulas, que podemos verlo también en diferentes pasajes del Evangelio, principalmente de Lucas, pero también hay elementos en otros evangelios, pues nos dejan ver cómo era bastante disruptivo el actuar de Jesús a ese respecto, en la relación con las mujeres. No hable tampoco, por ejemplo, de la despedida de Jesús, de su última cena, como la conocemos, que también hubiera sido interesante profundizar al respecto. No hablé tampoco propiamente del grupo de los 12, me parece que ahí me faltó un poco abordarlo, el grupo de los 12 como signo del nuevo Israel que inaugura Jesús, del nuevo pueblo de Dios que quiere formar, donde se cumpla la nueva alianza. Entonces hay diferentes elementos, pero bueno, me parece que en general el esbozo quedó ahí presentado. No sé si hay dudas al respecto. Yo quería hacer una duda. Bueno, esto de los 12 apóstoles es interesante, si eran realmente 12 injustos o no, o solamente es un número metafórico, pero yo quería plantear un poco sobre el bautismo de Jesús, que creo que es interesante. El bautismo aparentemente no era parte del rito judío, en forma como lo hacía Juan Bautista, ni cosas por el estilo, y sin embargo se convirtió en el rito principal para ingresar a la Iglesia Católica. Entonces, la interpretación, ¿qué interpretación? ¿Por qué y para qué Jesús se bautiza? Y yo creo que tú está en una de las diapositivas, pero no me quedó claro que lo planteaste tan claro ese día. Esto, ¿por qué, para qué Jesús se bautiza? ¿Y qué papel juega en esto? Y aún al final uno de los evangelios dice, vayan y bauticen a todos. Entonces también es otra cosa interesante. Eso. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Los judíos practican normalmente, como muchos otros pueblos del desierto y en el contexto del cercano oriente, practican comúnmente las purificaciones. Los musulmanes también lo hacen, y otros pueblos. Constantemente se están lavando las manos, constantemente están limpiándose los pies, por una función propiamente de cuestión higiénica, ¿no? Pero también tiene su sentido religioso. El hecho de que sirva para una cuestión muy funcional no significa que no tenga también un sentido religioso. Y los judíos le daban también un sentido religioso de alejar impurezas, de alejar cosas que puedan manchar a la persona. Ahora, eso es común, pero lo común es hacerlo cada uno por su cuenta. Es decir, yo me purifico, nadie me lava las manos, yo soy quien lo está haciendo, ¿no? No necesito que otro haga el rito por mí. Lo interesante con el bautista es que lo instituye, ya de por sí es un rito religioso la purificación, lo instituye de cuerpo entero, lo sumerge en el río,
y otra también que es él quien lo hace, no es cada uno que se bautiza. Es más, la palabra bautizar, baptizein, significa ser sumergido por otro, está en pasivo. No soy yo quien me estoy sumergiendo, sino es otra persona quien me está a mí sumergiendo en el agua. El hecho de hacerlo en el Jordán, recordemos del diagnóstico radical del Bautista. El pueblo está perdido, el pueblo de Israel ha roto la alianza, está perdido, el templo ya no nos salva, el templo no es el lugar donde habita Dios, por lo tanto el pueblo tiene que regresar de nuevo al desierto. Entonces, cruzar el Jordán, como lo ha hecho ya una vez el pueblo con Josué, es renovar nuevamente la alianza, entrar en un nuevo proyecto de renovación, que es un proyecto individual, sí, pero también comunitario. Entonces, está el bautismo, perdona pecados, pero no el pecado individual, bueno, sí, el pecado individual de cada uno que va cometiendo, pero es el pecado grupal del pueblo que ha roto la alianza. Entonces, hay un mayor énfasis en lo comunitario, en el ser pueblo de Dios. Por eso bautizarse y el hecho de que Jesús se bautiza con el bautismo de Juan, es entrar también en esta misma dinámica y en esta esperanza de un nuevo pueblo que cumpla la ley de Dios. Ahora, también tiene un elemento fuerte de discipulado, y esto mete en problemas a los cristianos, porque ¿cómo decir? Nosotros cuando hablamos del bautismo de Jesús, nuestro principal problema es de tipo moral, podríamos decir. Es que sí, porque tenemos esta idea, ¿no? El bautismo limpia el pecado original, etcétera, y si Jesús no tenía pecado original, ¿por qué Jesús se bautiza? Pero ese es un pensamiento muy moderno, nuestro, individualista incluso, propio de la modernidad, ¿no? Jesús no es un hombre moderno, ni Juan el Bautista, ni el pueblo en el que vive Jesús. Son pueblos de la antigüedad, donde lo principal no es el individuo, sino la comunidad. Entonces, cuando Jesús se está bautizando, lo que se hace énfasis no es tanto en el pecado individual, sino que Jesús se integra en el nuevo pueblo de Dios que quiere iniciar este camino de conversión. Eso por un lado. Por el otro, lo que ya les decía, el problema para los cristianos de este tiempo, los primeros discípulos de Jesús, va a ser cómo aceptar que Jesús fue discípulo del Bautista. Y esto va a ser muy complicado para ellos. ¿Por qué? Lo vemos en los 4 evangelios. Cuando ustedes tengan tiempo, abran los 4 evangelios y busquen las diferentes narraciones del bautismo. Es bien interesante cómo cronológicamente del primer evangelio, que es el evangelio de Marcos, pues acepta el bautismo, que Jesús fue bautizado por Juan, aunque con cierta pena lo hace. Dice, bueno, sí, Jesús Jesús es bautizado por Juan, pero inmediatamente la voz de Dios le dice, tú eres mi hijo amado. O sea, mete este capítulo bochornoso de la vida de Jesús, podríamos decirlo, porque está admitiendo que Jesús es discípulo de otro hombre, de otro maestro, lo mete dentro del mismo plan salvífico de Dios. Es necesario que lo haga Jesús para que pueda proclamarse cuál va a ser su misión dentro de este mundo. Con los otros evangelios, me parece que es Mateo el que el bautista le va a responder a Jesús, pero ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres tan bueno? Tú eres el que debería bautizarme a mí. Lo mismo con Lucas, se va modificando de modo que se ensalce la figura de Jesús, pero el recuerdo estaba tan claro ahí que no se puede negar. O sea, no lo pueden quitar los evangelistas y los seguidores de Jesús. Tienen que admitir este bautismo. Y finalmente, ya el colmo es con el Evangelio de Juan, lo pueden leer ahí, afirma que Jesús va a ser bautizado, pero no dice por quién. Dice Jesús fue bautizado y Juan es el que lo proclama como Cordero de Dios. Esa es su única función del bautista, no lo va a bautizar Juan, pero por eso, porque le genera mucho problema al Evangelio. Vuelvo a repetir, porque su mentalidad no lo permitía, no lo concebía. Como el maestro, el Mesías, es discípulo de otro previo. Entonces, bueno, esta es la primera complicación que le va a generar a los evangelios. Pero me parece que por ahí podemos entender el bautismo de Jesús como una integración al proyecto de renovación del pueblo de Dios que quiere cumplir de nuevo la alianza. Ahora, Jesús le va a dar una dimensión totalmente distinta, ya lo vimos en la diapositiva pasada. Mientras que el bautista proclama la penitencia y salir al desierto, Jesús no va a proclamar que se vayan al desierto ni que hagan penitencia. Jesús proclama que el reino ya está aquí en este mundo y por lo tanto hay que hacer fiesta, hay que integrar a los que están fuera, hay que anunciar a los que están sufriendo que ha llegado ya el reino y que por lo tanto tenemos que empezar a gozar ese reino, porque Dios nos ama como un padre. Entonces, bueno, le da la vuelta a Jesús al diagnóstico de Juan, se aleja de su diagnóstico,
pero nunca va a tampoco romper con el Bautista, ¿no? Va a llegar, me parece que es Mateo el que dice que no recuerdo si ahora sí es Mateo o Lucas, el que afirma de Juan el Bautista que es el mayor entre los hijos entre los nacidos de mujer. Entonces no hay ruptura entre Juan y Jesús, pero sí hay como esta distinción entre ambos mensajes. Ahora, también es interesante porque el mismo Evangelio de Juan nos habla de que buena parte de los seguidores de Jesús, por lo menos del núcleo más cercano, pertenecía antes al grupo del Bautista. Entonces parece que Jesús se lleva una parte de los seguidores del Bautista para que se integren a su nuevo proyecto de renovación del pueblo de Dios. No sé si respondo con esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo quería también tomar un poco el punto de vista que tiene Fray. Pasa igual con María cuando va a la purificación a los 40 días, cuando va al templo. ¿Qué necesidad tiene María de irse a purificar? ¿Sí? Lo hacen simplemente por cumplir con una ley que realmente no tiene obligación de hacerlo, ¿no? Simplemente tratan de estar bajo la ley como cualquier persona, ¿no? Bueno, aquí la antropología nos va a decir cosas muy interesantes porque lo puro y lo impuro no es necesariamente sinónimo de pecado, ¿no? Aunque nosotros en nuestra mentalidad occidental cristiana así lo hayamos identificado. Impuro, pecado. Y peor aún, impuro, todo lo relacionado con lo sexual. Bueno, en la mentalidad semita no tienen nada que ver. Pensemos que para todos los pueblos siempre hay ciertos cánones de lo que es puro y lo que es impuro en el actuar de la vida ordinaria. A lo mejor nosotros, por nuestra mentalidad que es distinta y donde ya la higiene tiene un papel importante, no es tan claro esto. Pero pensemos más bien lo impuro como, por un lado, una falta de educación. Una falta de educación no es de ninguna manera pecado, ¿sí? Y por otro lado, también como algo de lo que te tienes que apartar por diferentes motivos. Un ejemplo podría ser, para comprenderlo un poco, nosotros hablamos de libros sagrados en la Biblia, que son libros inspirados por Dios. El pueblo judío no habla de libros sagrados. El pueblo judío habla de libros que manchan o libros que no manchan. Los libros que manchan son los libros sagrados. Uno pensaría, bueno, si son sagrados, ¿por qué manchan? ¿No santificarían? No, te manchan porque te dejan una marca y no puedes entonces hacer cualquier cosa con las manos. Por eso actualmente los judíos utilizan como un lápiz, una pluma, un punzón, para ir señalando su lectura en los textos sagrados, porque no puedes tocarlo directamente con las manos. Entonces, esta idea de pureza e impureza no se relaciona directamente con el pecado. Muchas veces se relaciona con lo salubre o lo insalubre. Por ejemplo, en Levítico se habla mucho de los enfermos de lepra o los enfermos de cualquier otra cosa, que son impuros, no porque hayan pecado, sino porque no están sanos, están manchados por algo que no permite que los podamos tocar. Pero no solamente lo habla de las personas enfermas de lepra, lo habla también de las casas. Si una casa tiene una mancha parecida a lepra, que hoy sabemos que se llama humedad, eso, u hongo, debes raspar la pared para que puedas quitar eso que está impuro. Y si la humedad ya se ha metido en la estructura misma de la casa, hay que quitar la pared completa, hay que tumbarla, para que esto no genere más impureza, es decir, más contaminación del hongo, de la humedad. Y si de plano la humedad ya ha penetrado en toda la casa, hay que tumbar la casa. Sería entonces ilógico pensar que la casa es impura en nuestros términos de moralidad, pecado, incluso sexualidad, ¿no? Sería bastante desacertado, podríamos decirlo. Lo mismo dice el Levítico cuando se trata de contacto con una persona con lepra. Si tú has tenido contacto con alguien con lepra, tienes que cambiarte la ropa, lavarla o incluso hasta quemarla, porque la ropa ha quedado impura. Es decir, ha quedado contaminada, está contagiada, puede contagiarse de la lepra. Igual, vuelvo a decir, sería un poco desafortunado pensar que la ropa está manchada por pecado o por alguna otra cosa, ¿no? Ahora, la mujer quedaba manchada cuando daba luz o por la menstruación, porque todos los fluidos que salen del ser humano
se le considera portadores de vida. Pensemos saliva, sangre, semen, menstruación, etc. Soportan vida estos fluidos que salen del ser humano y por lo tanto, como son portadores de vida, te manchan. No puedes tener contacto directo con ellos. Entonces, por eso la mujer tenía que purificarse, como un rito social, podemos decir, que avale el rito médico propio del pueblo judío. Entonces, cuando hablamos de que María sube al templo a purificarse, no estamos hablando de que haya quedado pecaminosa, o cualquier mujer, ¿no? Que haya quedado pecaminosa por el hecho de haber dado a luz o por el hecho de menstruar, sino que es un rito que acompaña la asepsia, podríamos decir, o la higiene. Pensemos también que se trata de un pueblo muy religioso. Nosotros modernos hemos secularizado todo. Entonces Dios tiene poco que ver con la medicina, ¿no? Dios tiene poco, uno no piensa en Dios cuando está sanitizándose ahora para evitar el contagio de COVID. En el pueblo judío sí lo pensaban porque es un pueblo tremendamente religioso. Todo en su mundo gira en torno al concepto de Dios, desde lo legislativo hasta las cosas más mínimas como levantarse, dormir. Entonces, creo que va un poco por ahí. Tienes razón en que pues es más bien algo legal, pero eso, ¿no? Quitarle como a la cuestión de pureza o impureza la carga pecaminosa. Ahora, el problema es que en tiempos de Jesús, la pureza o impureza ya era un motivo de segregación. O sea, ya no era motivo de cuidado de salud o de higiene, sino que ya se expulsaba a las personas de la comunidad por esta cuestión en lugar de buscar su curación. Si vemos en el Levítico, siempre se busca que la persona que está contagiada de impureza, especialmente por cuestiones médicas, aunque no hay esa división en su mentalidad, buscan también que se recuperen y que se integren después al pueblo. Parece que en la mentalidad con Jesús en su tiempo y lo que él condena es que no se busca eso, sino se busca una cierta asepsia, un cierto estar libre de la impureza. Se sacraliza la pureza. Entonces, bueno, creo que va por ahí esta idea de pureza e impureza, y eso nos hace entender entonces por qué Jesús rompe las reglas de pureza. Se está refiriendo a convenciones sociales, ¿no? Que además fueron escritas, no sé, por lo menos 400, 300 años antes de Jesús. La mentalidad también en el momento de Jesús va cambiando. No sé si respondí o el comentario es atinado o les parece que no. Sí, muchas gracias. Rosario. Sí, nada más rápidamente para esto de la purificación de María. Bueno, en algunas clases de Biblia que tomo, hacían referencia también que esto se refiere a lo que conocemos como cuarentena. O sea, esa purificación de María se da a los 40 días, igual que toda mujer que en esa época tenía un bebé, tenía que dejar pasar 40 días y después ir al templo a agradecer y a presentar el pichón en sacrificio, y que ella ya estaba limpia, y se refería pues sobre todo me comentaban que a lo que hoy conocemos como la cuarentena. Son también cosas pues físicas, ¿no? Del cuerpo también. No tanto de que si estuviera impura o X. Muchas gracias, Rosario. Sí, me parece bastante acertada la explicación. Y incluso cuando hablamos de impureza, podríamos pensar ya en forma negativa. Bueno, pensemos cuando te sirven una comida, no sé, una sopa, una crema de algo, y terminas la crema y después te sirven en ese mismo plato otra comida. Bueno, pues a algunos nos parece un poco, algunos que somos un poco más exquisitos o no sé cómo se le diga en su tierra, pues se nos hace como un poco desagradable, ¿no? El comer otra cosa en un plato que está manchado, aunque nosotros mismos lo hayamos manchado. Bueno, un poco por ahí va también una idea negativa de impureza, pero eso no es pecado, obviamente. Es una convención cultural que todos los pueblos tienen, que nosotros también, México y sus distintos países, pues tendrá su propia convención cultural. Lo mismo pasa con los animales puros y los animales impuros. Bueno, aquí en Oaxaca y en Hidalgo, en México,
pues es un animal bien aceptado, el chapulín, por ejemplo, los chinicuiles, estos como grillos y gusanitos del maguey, y nos los comemos en taco, en salsa o lo que sea. Seguramente si ahorita me escuchan los compañeros de Chile o de Argentina que comemos grillos en México, bueno, no sé si se les revuelve el estómago o qué les pase, ¿no? Y lo mismo pasará con nosotros, con los chinos que comen ratas, perros, y etcétera. Pues nos parece a nosotros totalmente desagradable. Algo así pasa con los judíos. Les parece desagradable el cerdo y bueno, pues le dieron un sentido teológico a ese carácter cultural que tienen ellos. No sé si hay otra pregunta al respecto. Ay. Si no, podemos pasar entonces a la presentación. ¿No quedó ninguna duda o pregunta o cuestión? David Emanuel, apareció una manito. Ah, bien, no la había visto. David Emanuel. ¿Estás por ahí, David? Creo que no. Bueno. Pues entonces... No, sí, pero no tengo dudas, estaba escuchando nomás. Ah, muy bien, disculpe. Perfecto, pues vamos a continuar. Vamos a ver ahora a la persona de Jesús en los escritos cristianos del Nuevo Testamento. Cómo van viendo y van reinterpretando la memoria de Jesús, lo que han vivido con él, a la luz de la Pascua. Para esto tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos dicho, algunos elementos importantes. El centro de la vida y de la vida y de la predicación de Jesús va a ser el reino de Dios. Este concepto que si bien ya estaba presente en la mentalidad judía, Jesús le va a dar un color y un matiz bastante novedoso. Va a ser importante tenerlo en cuenta. Para Jesús es el centro de su vida, que Dios va a empezar a reinar en este mundo y esto va a hacer que cambie la situación de sufrimiento y de dolor que están viviendo las personas. Para Jesús no hay una división entre mundo celestial y mundo terreno. La visión del pueblo semita, a diferencia del griego, de los filósofos griegos, es de un mundo completo. Dios actúa y está presente en esta misma historia. No está presente en un mundo lejano y etéreo fuera de nuestra historia, sino dentro de la misma historia. Por lo tanto, las consecuencias de esta predicación de Jesús y sobre todo sus acciones lo van a llevar a confrontarse y a tener problemas con las autoridades, tanto las religiosas como las políticas. ¿Pero en qué sentido? Normalmente en los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo, podemos contemplar que Jesús tiene problemas con los judíos, perdón, con los fariseos, que es una de las sectas presentes en tiempos de Jesús dentro del judaísmo. Hay que tener en cuenta que el judaísmo en el que vive Jesús es un judaísmo plural. Es decir, no hay un solo judaísmo, sino hay varias sectas. Sectas no entendidas como nosotros hablamos de las otras tradiciones eclesiales, cristianas, no católicas, que es común que se le llame así, las sectas, no entendida en ese sentido peyorativo, sino como grupos muy concretos y muy bien definidos que tienen una particular forma de vivir el judaísmo. Una de estas sectas va a ser el fariseísmo, otras sectas serán los saduceos, los esenios serán otra. Este grupo que se va a vivir al desierto en Qumran es una de las comunidades, pero tenían otras más, que viven en comunidad, que comparten los bienes y que esperan también la llegada del Mesías que va a poner orden en este mundo que está puesto patas para arriba. Entonces, esta es la expectativa de los esenios. El bautista también tiene su propia secta, su propio grupo en torno a él, y Jesús tendrá también su propia secta, es decir, un grupo que se reúne en torno a su persona, que comparte su visión sobre el cristianismo, sobre el judaísmo, su necesidad de conversión y de renovación para poder hacer presente el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, no hay problema entre ellos, en ningún momento se descalifican uno a otro por decir tú eres un falso judío y yo soy el judío verdadero. Conviven perfectamente, no hay diferencia. Entonces, se trata de un judaísmo plural. Por eso, cuando Jesús empieza a predicar,
van a acudir ante él, según nos narran los evangelios, tanto fariseos como saduceos, como discípulos de otros maestros. Recordemos el Bautista que algunos de sus discípulos le van a preguntar si es él el que ha de venir o hay que esperar a otro. Es decir, conviven de manera relativamente pacífica. Y con las autoridades políticas, recordemos que el Bautista va a ser una piedra en el zapato de Herodes y por lo tanto lo va a terminar eliminando. Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Jesús va a tener conciencia de esto y por eso algunos biblistas así lo interpretan, por eso se mueve constantemente en el área de Galilea, principalmente cerca del mar, porque si en algún momento Herodes, que es el rey el tetrarca más bien de Galilea, el que gobierna ahí, si en algún momento quiere tomarlo preso, bueno, fácilmente puede huir por el mar, por vía marítima, a cualquier otra de las regiones que gobierna Arquelao, el hermano Filipo, el hermano de Herodes, y que es menos sanguinario que su hermano, o a otra tierra como Decápolis, al sur. En fin, parece que Jesús también es consciente de que puede ser molesto para las autoridades políticas, aunque con Herodes no parece que tenga mayor confrontación. Sí, por ahí en Marcos, me parece, le dicen, Herodes anda buscándote y quiere matarte. Y Jesús le dice en pocas palabras, pues sabe dónde encontrarme, sabe dónde me voy. En fin, es consciente Jesús de que es conflictiva su predicación, pero va a ser especialmente conflictiva cuando sube a Jerusalén, porque realiza estas dos acciones proféticas, una es la entrada mesiánica a Jerusalén y la otra la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Qué sentido tienen ambas acciones proféticas? No es novedoso lo que está haciendo Jesús. En el Antiguo Testamento podemos encontrar a diferentes profetas que realizan acciones que quieren significar más de lo que están haciendo en realidad. Pensemos, por ejemplo, en Isaías, que se va a desnudar y va a andar caminando por Jerusalén para anunciar el peligro que se viene de la invasión de Babilonia. Pensemos, por ejemplo, también en Oseas, que se va a casar con una prostituta para significar el amor que Dios le tiene a su pueblo y la invitación a que vivan la fidelidad a esta alianza que han hecho con Dios. Entonces, encontramos en los profetas diferentes acciones que buscan significar más de lo que están haciendo. Y Jesús se sube en esta misma línea profética. Y cuando hablamos de acciones proféticas, no estamos hablando, creo que eso ya está más o menos claro, pero hay que insistir siempre en ello, no estamos hablando en, ¿cómo se puede decir? El sentido tradicional que entendemos de profeta, de adivino o vaticinador del futuro, sino estamos hablando de un hombre de Dios que sabe leer la realidad, que escucha la palabra de Dios presente en la realidad y que a partir de esta realidad expresa lo que Dios quiere decir, anunciando salvación y denunciando pecado e injusticia. Esta es siempre la acción del profeta dentro de las escrituras del Antiguo Testamento y es lo que va a hacer también el Bautista, por eso se le considera profeta. Y Jesús con esta acción entonces quiere significar algo todavía mayor de lo que es el propio signo. La entrada mesiánica de Jesús es bastante provocadora. Por un lado, como ya veíamos, lo hace en las fiestas de Pascua, en un momento en el que en Jerusalén hay cerca de 100,000, 200,000 personas. Es decir, el pueblo está abarrotado. Si la población normal es de 50,000 personas, bueno, la está duplicando, triplicando o hasta cuatriplicando la presencia de judíos. Son judíos además de todo el mundo y por otro lado con esta expectativa de liberación. Están esperando que llegue Dios a salvarlos o a poner orden en este mundo. Entonces, el hecho de que Jesús entre de manera hasta cierto punto triunfal sobre una mula, es ya de por sí retador. Además de que es una parodia de las entradas triunfales que hacían los ejércitos imperiales, con el emperador incluido, en lugar de ser el emperador que va en su caballo a dominar una nueva ciudad, es un profeta que está subido en una mula y que va anunciando la paz a la ciudad. Entonces, por un lado es un anuncio de salvación, por el otro también es una crítica muy fuerte al Imperio Romano. Y esto le va a generar disgusto al procurador que está esos días vigilando el orden en la ciudad. Los judíos tienen fama de revoltosos. Varias veces se han rebelado ya contra el Imperio Romano y les ha ido bastante mal. Recordemos lo que ya les había dicho en la sesión pasada,
cuando Jesús tenía como 4 años, los campesinos de Galilea se van a rebelar contra la autoridad, van a destruir la capital que es Séforis, y los romanos van a actuar crucificando a miles de judíos por las avenidas de la ciudad. Entonces, Jerusalén es un polvorín. Cualquier chispa puede encender de inmediato. Y con esa cantidad de gente, bueno, pues con mayor razón. Seguramente esto no le gustó al procurador romano, si se llegó a enterar. Y por otro lado, lo que de plano va a resultar en la condena de Jesús va a ser la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Qué significa esta acción profética? No queda tan claro. Los mismos evangelios lo van a tratar de interpretar de diferentes maneras. Algunos le van a decir, como Juan, que se trata de una purificación del templo, pero no parece que Jesús esté interesado en los ritos, en que se lleven a cabo bien los ritos litúrgicos del templo. Parece que le está interesando otra cosa. Y de ahí que ver qué es lo que dice Jesús al respecto. Jesús dice: han convertido la casa de mi padre de casa de oración en cueva de ladrones. Y hay que tener bien claro esto, porque en la cueva de ladrones no es donde se cometen las fechorías, ¿o sí? Un ladrón no comete las fechorías en su cueva. La cueva es el escondite donde se refugian los ladrones para no ser atrapados. Las fechorías las realizan en los caminos, las realizan a las afueras de la ciudad o en algún otro lugar. Lo que está haciendo Jesús es una fuerte crítica al sistema sacerdotal y a la aristocracia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque recordemos que el Levítico prohíbe a los levitas y a los sacerdotes tener propiedades. No está permitido para ellos. Todas las demás tribus de Israel, las otras 11 tribus de Israel, tienen parte de la tierra prometida. Se les ha distribuido su parte que les toca. Pero a los levitas y a los sacerdotes no se les ha dado tierra porque su labor es atender el templo. Entonces ellos no van a trabajar labrando la tierra o haciendo negocios, porque ellos van a ser mantenidos por el templo, por los diezmos, el 10% de todo lo que entra en el templo, de sacrificios, y el Levíticos lo deja muy claro, ¿no? De tal sacrificio le toca tal parte al sacerdote y a los levitas, de tal ofrenda le toca tanto al sacerdote y a los levitas. O sea, queda muy clara la manutención de los sacerdotes. Pero resulta que se van a aliar con Herodes, ya unos años antes, como 60 más o menos antes del tiempo de Jesús, se van a aliar con Herodes y con toda su familia y la aristocracia, y van a empezar a tener rentas, a tener tierras, a hacer negocios. Por un lado, porque los campesinos se han empobrecido debido a los altos impuestos que se les cobra, tanto por parte del gobierno de Herodes como por parte del templo, y esto ha generado que se endeuden. ¿Y quién les puede prestar dinero a los campesinos? ¿Ustedes quién creen que le pueda prestar dinero a los campesinos en ese momento? ¿Quién es? No hay bancos, obviamente, todavía no tenemos Bancomer, Banamex, HSBC, etcétera. ¿Quién es quien tiene el capital para prestar a los campesinos? El templo. El templo, donde llega el tributo, ¿no? El diezmo. Y no solamente de Israel, los judíos están dispersos por todo el mundo conocido en ese momento, tanto el Imperio Romano como la parte del Imperio Persa y Babilónico. Hay una red importante de comunidades judías que envían puntualmente su tributo al templo. A pesar de que no estén cerca, están enviando su tributo. Entonces el capital que tiene el templo es bastante grande, no es cualquier cosa. El templo empieza a actuar como un banco, la aristocracia sacerdotal se empieza a enriquecer y lo hace a costillas también de los campesinos y de los pobres. ¿Por qué lo va a hacer? Porque le empieza a prestar con bastantes intereses a los campesinos, y estos, cuando se ven imposibilitados para poder pagar este préstamo, sea por los impuestos altos que cobra Herodes y el mismo diezmo del templo, sea porque hubo un mal temporal. Imagínense ustedes, de una cosecha que tiene un campesino, una buena parte de la semilla la tienen que dejar para volver a sembrar el siguiente año. Otra buena parte es para consumo de la familia, y otra parte es para pagarle los impuestos a Herodes. Pero si resulta que este año no llovió o hubo mala producción, bueno, pues ya se arruinó la familia, ¿no? A pedir préstamo, y si tenían préstamo ya, pues es imposible pagarlo. Y la única forma de pagar es dándole sus tierras a los sacerdotes y a la aristocracia. Lo que está condenando Jesús entonces es el abuso que han hecho los sacerdotes hacia
el pueblo pobre de Galilea y de Judea. Esa es la razón por la que condenan a Jesús, por su crítica hacia el templo. Sin embargo, vamos a ver que cuando a Jesús lo ejecutan, no sé si lo puse aquí, cuando a Jesús lo ejecutan, no va a ser por cuestiones teológicas. Aunque le hacen dos juicios a Jesús, un juicio religioso y un juicio político, el juicio que finalmente lo va a condenar a muerte es el juicio político. Están dos autoridades en Jerusalén, el prefecto romano y el sumo sacerdote Caifás, con todo su consejo, y el Sanedrín, que es la reunión de ancianos de la comunidad. El primer juicio lo hacen con el sumo sacerdote. Dependiendo también cada evangelio, vamos a ver, podemos leer las diferentes tradiciones de la crucifixión y vamos a ver que hay divergencias entre los diferentes evangelios. El caso no es ese en este momento. El caso es que le hacen el primer juicio donde se le condena por blasfemo. En algunos evangelios dicen que por hablar contra el templo, en otros dicen que por proclamarse hijo de Dios, pero al final no lo condenan. El que lo condena va a ser el prefecto romano. Y la razón por la que lo va a condenar es por alterar el orden público. En alguna versión va a ser Mateo principalmente, por proclamarse rey de los judíos y entonces rivalizar con el mismo César. ¿Será entonces el crimen de Jesús un crimen de lesa majestad? Está atentando contra el status quo, contra el orden, pero además está atentando contra la misma persona del emperador al proclamarse rey. Bueno, esta es la versión que dice Mateo. Lo cierto es que la suya va a ser una condena política. ¿Por qué sabemos que es una condena política y no religiosa? Vamos a ver un caso parecido al de Jesús, el caso de Esteban, que nos lo narra Hechos de los Apóstoles, me parece que es Hechos 7, donde se tiene que presentar Esteban, que es uno del grupo de los 7, que llamamos diáconos, aunque bueno, eso lo podemos discutir después. A Esteban lo juzgan por las mismas razones que a Jesús, perdón, por atentar contra el templo, por decirse Moisés, por decir que destruirá el templo y lo reconstruirá. Y a diferencia de Jesús, a Esteban sí lo lapidan. Es decir, la muerte de un blasfemo o de alguien que atentaba teológicamente, podríamos decirlo, contra la doctrina, la pena era ser lapidado. A Jesús no lo lapidan, a Jesús lo crucifican, que es la pena propia del Imperio Romano contra aquellos que han cometido un crimen importante, sea asesinato, sea revuelta o alterar el orden público. A Jesús lo crucifican por alterar el orden público. Entonces, Jesús tampoco es que buscara eso, ¿no? Jesús probablemente preveía que moriría lapidado, y sin embargo la muerte es mucho peor, la muerte que le espera. Jesús muere por fidelidad a su proyecto. Jesús cuestiona de manera profética el orden establecido porque sabe él que Dios ya está actuando y que Dios va a reinar en este mundo. Por lo tanto, en consecuencia, necesita condenar el régimen que está imperando y el orden que está imperando tanto en Jerusalén como en toda la tierra prometida. Esto lo va a llevar a la cruz. Visto de este modo, parece bastante dramático el final de Jesús, ¿no? Parece que no hay mucha... parece que no hay mucho que decir al respecto. O sea, la muerte de Jesús, la vida de Jesús más bien termina en un fracaso. Y podemos decir poco más. Como muchos otros contemporáneos de Jesús muchos otros contemporáneos de Jesús que han tratado de cambiar el orden establecido. Nos presenta a Flavio Josefo varios nombres. Lo interesante aquí es que no termina ahí la historia de Jesús, que pese a este desenlace dramático, pese a este desenlace dramático, sus seguidores van a confesar que Jesús está vivo, que no ha terminado ahí. Y es más, todavía más que eso, confiesan que Jesús ha sido reivindicado por Dios, es decir, que Dios le ha dado la razón y que este profeta justo que ha predicado la llegada del reino de Dios ha sido respaldado por el mismo Dios. No estaba equivocado en su perspectiva. Sin embargo, les meten un problema grande, porque al final de cuentas, de manera histórica,
aquel en quien habían puesto su confianza los seguidores de Jesús termina crucificado y termina muerto. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a interpretar esto? O sea, no sé si se dan cuenta, termina en un proceso de frustración enorme para todos los seguidores de Jesús. ¿Creían ellos realmente que estaba a punto de llegar el reino de Dios en términos políticos, de estructura política? Por eso Pedro lleva una espada cuando prenden a Jesús en el huerto de los olivos, porque realmente creen que tendrán que pelear y que va a haber un cataclismo mundial, por lo menos en Jerusalén. Sin embargo, no sucede, Jesús queda crucificado y entonces quedan destrozadas las esperanzas de sus seguidores. ¿Cómo interpretar esta muerte de Jesús? Tendríamos que ver aquí, y yo creo que vamos a ver esto. ¿Cómo es posible que Dios haya dejado a su profeta, a su Mesías, a su ungido, morir de esa manera tan cruel? Porque la crucifixión no es una muerte cualquiera, ¿no? Es una muerte bastante, además de horrible, escandalosa, le quita totalmente el honor a la persona porque lo desnudan, todo mundo puede verlo. ¿Cómo es posible que un justo como Jesús, el profeta que anunció el reino de Dios, termine de esa manera? ¿Quiere decir que era mentira todo lo que estaba proclamando? ¿Quiere decir que el Dios, el Abad del que hablaba, no es más que una ilusión? La pregunta es, ¿por qué ha sido de este modo y no de otro el designio de Dios? Tanto Jesús como los judíos van a compartir una misma idea, que Dios es bueno y que libera a los oprimidos del mal y del sufrimiento. Pero entonces, ¿para qué muere Jesús? Esa pregunta no es menor. ¿Cuál es el sentido de esto que acaba de suceder? Lo primero va a ser la convicción de que la cruz de Jesús es algo sumamente bueno. Esto es totalmente paradójico. Piensen ustedes, es que no sé si nos damos cuenta a veces del drama que significa la crucifixión. Y yo lo comparo muchas veces con el drama que estamos viviendo en México. No sé si los compañeros que están en otros países puedan, bueno, también Chile tuvo su historia y Argentina, pero en México quizá ha tomado otras dimensiones. Piensen ustedes en alguien que diga, o en un grupo que diga que los colgados en puentes que de repente aparecen en nuestro país es algo sumamente bueno y querido por Dios y que nos ha traído salvación. Bueno, rompe con la lógica totalmente, ¿no? No lo podemos entender esa lógica. Sin embargo, así lo van a proclamar. La muerte de Jesús es algo sumamente bueno por sus efectos en la humanidad, no en sí misma por la cruz. La cruz sigue siendo algo aborrecible y despreciable, pero lo que nos ha traído la cruz de Jesús es sumamente bueno para todos los que nos consideramos seguidores de Él. ¿Por qué? Porque nos ha traído salvación. Nos ha traído salvación del pecado y salvaciones plurales también. Y cuando hablamos de salvación, vuelvo a insistir, no pensemos en nuestra mentalidad dualista occidental que habla de plano terreno, material en el que estamos viviendo, y un plano exterior o fuera de la historia, donde se nos lleva la cuenta de los pecados y si te portaste bien o te portaste mal, si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas al infierno. Quitemos por un momento ese esquema. No es el esquema propio, cultural y mental del pueblo de Jesús. Para el pueblo de Jesús y para Jesús mismo, la salvación es una salvación histórica. Por eso Jesús cura enfermos, por eso Jesús libera poseídos, por eso Jesús va a reintegrar a leprosos, porque significan esto salvaciones históricas. Te estoy cambiando la vida, te estoy salvando. Y salvación en el sentido más pedestre de la palabra, lo podemos decir así. La misma palabra redención significa sacar del hoyo. Te estoy levantando, podríamos decirlo. Entonces, para nosotros, que Jesús haya muerto en la cruz nos está sacando del hoyo, nos está salvando. La salvación general de la violencia a la que llamamos pecado, pero también salvaciones históricas pequeñas nos ha traído, como nos ha traído la vida de Jesús, que nos ha anunciado el reino de Dios. Ahora, hay dos niveles para pensar la crucifixión de Jesús. Por un lado está el nivel de la fe, en el que podemos afirmar que en la cruz hay salvación, y por otro lado está la reflexión teológica,
donde hay que cuestionarnos cómo puede haber salvación por medio de la cruz, por medio del dolor y del sufrimiento. Bueno, hay tres paradigmas o tres, pues sí, paradigmas o modos de pensar a partir de los cuales se va a interpretar la vida y sobre todo la muerte de Jesús. El paradigma del sacrificio, el paradigma de la nueva alianza y el paradigma del siervo de Yahvé o el siervo sufriente. Vamos a ver ahorita cómo está esto de los paradigmas. Primero con el paradigma del sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de culto. Para que haya sacrificio, bueno, tiene que haber sacerdotes, tiene que haber un templo, tiene que haber un altar. Esto es lo sacrificial. Y está presente tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, principalmente en el Antiguo Testamento. Y lo va a retomar el Nuevo Testamento para tratar de interpretar la vida de Jesús. Pero es una interpretación. Ojo, la muerte de Jesús no deja de ser la muerte de un condenado político y no deja de ser por las causas que ya hemos dicho, por los actos proféticos que realizó en Jerusalén en sus últimos días. Pero se interpreta de una manera distinta. Se interpreta como el Cordero Pascual inmolado, esto en la primera carta de Corintios, como el Cordero reconciliador que viene a traernos paz a la humanidad, esto en Apocalipsis. El sacrificio de la cruz la cruz considerada como sacrificio va a tener un lugar importante en Romanos y en Efesios. Y sobre todo la carta a los Hebreos va a hablar no solo de la muerte, sino de la vida de Jesús como un sacrificio modelo, al cual tenemos también todos nosotros que repetir por medio de nuestro bautismo y por medio de la fe. Primero hay que decir que el sacrificio es una institución humana, vista en términos antropológicos. Es una institución humana que está presente en diferentes culturas. Aquí en México teníamos, nuestros pueblos tenían sacrificios humanos, como en muchos otros pueblos de la tierra. Incluso los judíos llegaron a hacer sacrificios humanos. No ese es el caso ahora, ¿no? Pero es una institución humana que tiene su lógica detrás. No es un acto simplemente sanguinario de acabar con la vida de otros, sino que tiene un sentido. Por un lado, hay un problema que trata de responder el sacrificio, y es la distancia que hay insalvable entre el hombre y Dios mismo. Hay una distancia enorme, porque aunque lo que ya les había dicho, aunque no estamos hablando de Dios en un mundo separado del nuestro, sí estamos hablando de dos, no quiero decir naturalezas ni esencias, porque eso es griego y no es propio de la mentalidad judía, pero estamos hablando de dos niveles, vamos a decirlo así, totalmente distintos, que no puede acceder el ser humano al nivel de Dios. Entonces, para reconciliarse con Dios es necesario presentarle lo más vital y lo más querido. ¿Qué es eso? Bueno, la vida que contiene la sangre. Entonces, por medio del sacrificio, la misma palabra en latín, sacrum facere, hacer santo, es presentarle a Dios las ofrendas de este mundo, lo mejor con lo que contamos. Por eso el Levítico, por eso en los pueblos se ofrece la sangre humana, la misma vida humana, porque es lo mejor con lo que contamos, es lo que le podemos dar a Dios, nuestra vida. Y bueno, ellos se lo tomaron muy literal, ¿no? Algunos pueblos sí se lo tomaron literal. Pero el pueblo judío por eso presentaba a sus primogénitos de entre las terneras, de entre las ovejas, y también los primeros frutos de la tierra, porque era lo mejor que podían presentarle a Dios. Y por eso también, en cuanto al ganado, no le podían presentar un ternero con una pata coja o ciego o con alguna deformidad, porque no es lo mejor lo que se le está ofreciendo a Dios. Entonces, hay una lógica detrás de todo esto. Pero, bueno, aquí hay una cosa. La aceptación del sacrificio por Dios significa que se ha eliminado esa distancia. Por eso para el pueblo judío era tan importante ofrecer los sacrificios, porque esto les daba la conciencia de que Dios seguía caminando con ellos. Entonces, desde este punto de vista, la cruz de Jesús, el ofrecer Jesús mismo su vida, lo que tiene Él de mejor para darle al Padre, es un bien y es salvación para todos los que lo seguimos, para todos los que estamos dentro de su proyecto de salvación y de regeneración. Hasta aquí no sé si me siguen.
La cruz entonces es una respuesta. Ojo, aquí no tenemos todavía, este pensamiento sacrificial responde a la mentalidad judía de Levítico. No tenemos todavía esta mentalidad que va a ser más medieval de Anselmo de Canterbury, que va a leer en términos jurídicos el sacrificio de Jesús y va a decir, como todos los hombres hemos pecado por el pecado original, no nos podemos reconciliar con Dios a menos que alguien de la misma dignidad de Dios nos reconcilie. Y ese es Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, esa reflexión es medieval y no está mal, es propia de su tiempo, pero no es lo que está diciendo aquí las Escrituras, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo. Es una mentalidad distinta. Esto hay que tenerlo presente, ¿no? Ahora, vamos con la nueva alianza, el paradigma de la nueva alianza. Hay una conciencia en el pueblo judío de que Dios ha hecho una alianza con el hombre, especialmente con su pueblo, con el pueblo judío. Y esta alianza se ha llevado a cabo por medio de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Por eso esta alianza va a ser el centro de la fe de Israel. Si Dios te ha liberado de Egipto, en donde estabas viviendo opresión, tú no puedes vivir de la misma manera que vivías en Egipto como esclavo, pero tampoco te puedes convertir ahora en esclavizador de otras personas. Tienes que vivir de manera diferente. Por eso, ya lo decía la semana pasada, en la ley va a estar constantemente haciendo hincapié en que no maltrates al huérfano, no maltrates a la viuda, no maltrates al pobre, en que el séptimo día de la semana dejes descansar a tus esclavos, tú también descanses, que cambies tu mentalidad a como se estaba viviendo en Egipto. Por eso también los frutos del campo que se caen a la tierra, que no son cosechados, tú como propietario de ese campo no los puedes recoger porque son para los pobres de la tierra. O sea, va a tener este sentido de alianza va a tener un fuerte sentido social. Tiene que ver mucho con esto, aunque también es todavía más amplio, ¿no? La salvación entonces, que es traída por la alianza de Dios, también implica liberación histórica como la liberación de Egipto, y también una liberación que va más allá, por supuesto, una liberación que trasciende, pero esencialmente es histórica. Y esta liberación es sellada con la sangre. Recordemos la narración de Éxodo, donde le pide Dios a Moisés que degollen a una oveja de un año y con su sangre se marque la puerta de la casa donde están viviendo. Porque la sangre, que es lo más preciado que tenemos, es la forma de pactar una alianza de este tamaño. No hay otra forma, de acuerdo a esta mentalidad judía, ¿no? Hoy nosotros tenemos otras formas de pactar alianzas y tratos, pero en la mentalidad judía, esa es la forma de pactarla. En la última cena, que las versiones que nos aparecen en los evangelios y en la carta de Pablo a los Corintios, la primera, son lecturas teologizadas, es decir, no es histórico lo que nos están presentando, no es una reseña ni ni una nota periodística, sino es una reflexión teológica a partir de un recuerdo que tienen de Jesús. Jesús dice unas palabras sobre el cáliz. Esta es la sangre de la nueva alianza. Así se va a interpretar la muerte de Jesús, como un sacrificio para instaurar la nueva alianza. Y ahora, ¿qué quiere decir esta nueva alianza? Se mantiene en esta idea de nueva alianza la idea del sacrificio, aunque solamente es uno, el sacrificio de Jesús, como lo va a decir Hebreos. Pero es una nueva alianza más abarcadora, más abarcante, perdón, que la alianza hecha con el pueblo de Israel. Y esto lo vamos a ver en Jeremías 30-31, donde dice que la primera alianza que hizo, Jeremías está escribiendo por allá del 500 más o menos antes de Cristo, a punto de que sean deportados a Babilonia. Y lo que está diciendo Jeremías es que el pueblo ha sido infiel a la primera alianza, no han vivido como Dios les pedía. Por lo tanto, hará una nueva alianza que abarcará a todos los pueblos, no solamente al pueblo judío. Entonces, releyendo a Isaías, van a decir los discípulos de Jesús a la luz de la muerte de Jesús y su resurrección. Es que Jeremías ya nos decía esto desde antes de que Jesús siquiera existiera o de que naciera. Esto ya Dios estaba haciendo esta nueva alianza y Jesús viene a cumplirla. Ahora, esta nueva alianza es la forma de vida en gratitud por la misma,
esta nueva alianza implica una nueva forma de vida, al igual que la antigua. Si Dios nos ha liberado de la esclavitud de Egipto, no podemos vivir del mismo modo. Ahora, si Dios ha firmado una nueva alianza con nosotros por medio de la muerte y resurrección de Jesús, no podemos seguir actuando como hemos actuado hasta el momento. Tenemos que cambiar, tenemos que vivir de una manera que vivamos de acuerdo a esta gracia, es decir, esta gratuidad, a esta forma que no merecemos, pero que Dios nos ha dado. Tenemos que actuar de este modo, tenemos que vivir de esta forma. Finalmente, el paradigma de siervo sufriente va a ser un paradigma interesante. Incluso pensemos cuáles son las lecturas que leemos nosotros en el Viernes Santo, desde el Domingo de Ramos me parece que ya empezamos a leer Isaías, pero el Viernes Santo es bien interesante porque es precisamente la lectura del siervo sufriente. La misma muerte de Jesús va a ser interpretada desde esta perspectiva. Ya la vida de Jesús había sido interpretada a la luz de Isaías. Pensemos en su elección y su misión. El mismo Lucas 4 va a retomar a Isaías para dar una interpretación de la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los cautivos, etc. Retoma Isaías para interpretar entonces la vida de Jesús. Va a considerarlo Mateo y Juan a Jesús como luz de las gentes, un concepto propio de Isaías también. Y esta misión que ya les decía, de abrir los ojos a los ciegos, de liberar a los cautivos, de anunciar a los pobres la buena noticia. Entonces, ya desde la propia, a la hora de reflexionar la vida de Jesús, se va a acudir a Isaías, porque va a iluminar. Ahora, el último canto de los 4 cantos que Isaías escribe sobre el siervo de Yahvé, el último canto va a ser el más importante en el sentido de que va a iluminar la muerte de Jesús, el canto del siervo sufriente. A partir de este canto van a tratar de narrar bíblicamente la muerte de Jesús, de explicarla. Van a decir que Jesús muere como oveja llevada al matadero y además que es crucificado o es asesinado entre malhechores. Nos encontramos entonces ante el sentido de la muerte. Así es como van a explicarse. ¿Por qué? Volvemos a la primera pregunta. ¿Por qué Dios permite que su profeta, que aquel que ha pasado la vida haciendo el bien, termine de esta manera y que su proyecto quede tan desacreditado? Y a la conclusión a la que van a llegar los discípulos de Jesús es que lo ha permitido porque esto nos ha traído salvación, nos ha traído una vida nueva que debemos empezar a vivir. Ahora, hay un problema importante, porque el pueblo judío, por lo menos ya para tiempos de Jesús, desde mucho antes, pero para tiempos de Jesús, ya no hacía sacrificios humanos, era algo impensable en el pueblo judío. No era posible realizar estos sacrificios humanos. Tal vez en otros pueblos sí se podía hacer, pero en el pueblo judío no. Entonces, ¿cómo un grupo de judíos, como eran los discípulos de Jesús, interpretan la muerte de Jesús como un sacrificio humano? Es bastante complejo, no es fácil entender. Sin embargo, tenemos una clave en el 4º libro de los Macabeos, un libro que no entró en nuestra Biblia. En nuestra Biblia solo tenemos 2 libros de los Macabeos, pero hay un 3º y un 4º libro de los Macabeos. Otras iglesias sí lo tienen, como la iglesia copta, la iglesia ortodoxa, me parece que también lo tiene. Y en este libro, que continúa los 2 anteriores que nosotros sí tenemos, va a narrar el enfrentamiento entre los judíos y el rey Antíoco IV Epífanes. Si bien ya en los otros 2 libros de los Macabeos nos hablaba de la muerte de inocentes, que no tenían ninguna culpa y que sin embargo eran torturados y asesinados por el rey para hacerlos renegar de su fe, este 4º libro va a ir todavía de manera más radical. Antíoco IV Epífanes manda asesinar a niños inocentes. ¿Qué culpa podían tener unos niños? Y se preguntan el pueblo judío, ¿cómo leemos esta muerte de inocentes? No podemos decir que es un castigo de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que va a decir el pueblo judío es que han sido inocentes a la hora de morir, no se lo merecían, no se lo ganaron, y han muerto por el pecado de los demás. Es decir, como una cierta chivo expiatorio, podemos decirlo. Eso por un lado. Por el otro, como son inocentes y han muerto de manera injusta, Dios les va a hacer justicia. Y esta justicia se va a realizar devolviéndoles la vida, aquello que les han arrebatado.
Por lo tanto, Dios a estos justos los va a resucitar, los va a levantar de entre los muertos. Y bueno, de aquí podemos entender entonces por qué cuando tienen los discípulos de Jesús la experiencia pascual, la van a explicar en términos de resurrección, porque también es un término que está propiamente en la mentalidad del pueblo judío. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Vamos a hablar ahora de la resurrección de Jesús. Se nos acaba el tiempo. ¿Dudas? Perfecto. Continuamos. Sí, yo quiero preguntar. Sí. Apagó el micrófono. ¿Quién iba a preguntar? Creo que Jerónimo Arellano. Si puede levantar la mano o prender su micrófono que iba a preguntar. Señor Jerónimo, creo que no lo escuchamos. Creo que tiene su micrófono apagado. Otra vez se le apagó. Es que no le apriete 2 veces, no pique una sola vez al micrófono. Ya lo... Ay, nomás píquele una vez para que lo podamos escuchar. Tiene que hacerlo abajo a la derecha. Creo de que la está, pantalla. creo que está desde su celular, entonces, Ah. Bueno, si quiere, continuamos. Usted, en cuanto pueda prender su micrófono, tome la palabra, sin problema, y para escuchar la pregunta. O si quiere escribirla también, bueno, la podemos leer. Pero continuamos y en cuanto pueda encender su micrófono, tome la palabra, por favor. Abel, yo tengo una pregunta. Muy bien. No sé si me distraje, pero ¿cuál es ese pecado? Nosotros no podemos, por ejemplo, yo soy catequista y me da mucho trabajo explicar a los niños, enseñar a los niños el pecado original. Y yo siempre también entro en duda porque digo, ¿cuál es ese pecado tan tremendo que pesaba y pesa sobre la humanidad, o más bien pesaba, que mereció esa muerte tan horrenda, ¿no? ¿Por qué tuvo que haber ese pecado? ¿O quién lo cometió? ¿O a cómo, cuándo? No entiendo el pecado original, la verdad. Esto nos da para otra charla porque es un tema interesante que ha tenido mucha reflexión dentro de la iglesia y que a veces la forma en la que lo expresamos nos genera mucho conflicto. Y me parece, sí le voy a dedicar ahorita un poco para explicarlo porque yo creo que tenemos que irlo cambiando al respecto. Lo que trata de hacer el Génesis, perdón, una disculpa, me estoy saliendo mucho del tema, porque no es este el tema, pero quiero explicarlo, lo trataré de ser lo más rápido posible. Lo que trata de hablarnos el Génesis, por lo menos esta parte de Génesis, no soy testigo de Jehová y no me sé las citas de memoria. Génesis 3, que nos habla de la caída, quien tiene su Biblia por ahí a la mano, lo que trata de hacer no es, y esto creo que ya lo sabemos, no es hablarnos de cómo surge el hombre, sino más bien responder otras preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que trata de responder? ¿Por qué el hombre se fatiga cuando trabaja? ¿Por qué la mujer sufre tanto con el embarazo? ¿Por qué la mujer está sometida al hombre? ¿Por qué el suelo cuesta tanto que el suelo dé frutos? Eso, ¿por qué cuesta que dé fruto? ¿Por qué es tan trabajoso?
por qué es tan difícil ganarse el pan del propio pan, etcétera. En una palabra, ¿por qué hay mal en este mundo? ¿Por qué sufrimos tanto? Y lo que nos dice el Génesis es que esto no es querido por Dios, que Dios lo que quería era otro orden, otra forma, lo que creó Dios más bien es otro orden. Dios ha creado todo bueno. Sin embargo, cuando desobedecemos la ley de Dios, entonces es cuando empieza a haber estas cuestiones. Y pensemos, ley de Dios, vuelvo a repetir, en Levítico, cuando abusamos del pobre, cuando abusamos de la viuda, del huérfano, cuando no hay fraternidad entre nosotros, empieza a haber discordia. Por eso, piensen qué es lo que le pide Dios a Adán y Eva. No comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Pues porque es mi árbol. O sea, Dios no necesita darnos más explicaciones, simplemente nos pidió una simple orden muy sencilla. No rompas esta regla, que este es mi árbol. Tú puedes comer de todos los demás árboles que hay en este jardín, pero no comas de mi árbol. Y nosotros esa simple orden tan sencilla no la pudimos obedecer y esto desencadenó que haya dificultad para dar alimento, para que la tierra dé alimento, que haya división entre hombre y mujer, que la mujer sufra dolores de parto, que la mujer esté sometida al varón, pero ese no es el plan de Dios. Esto se genera porque no estamos obedeciendo la ley de Dios. Vuelvo a repetir, la ley de Dios es no oprimas al pobre, no abuses de la viuda, no abuses del huérfano, no abuses del extranjero, entre otras cosas, ¿no? Que sería interesante verlo. Esta desobediencia nos genera una enemistad entre seres humanos. Lo que llamamos nosotros pecado original, podríamos cambiarle un poco el término para entenderlo mejor, esta violencia original. Como seres humanos estamos dados a la violencia, hasta el más pequeño de nosotros, por diferentes razones, por nuestra voluntad, porque queremos lo que tiene el otro, demás. Entonces, esta violencia ha desembocado en la muerte de Jesús. Si Jesús ha muerto por nuestros pecados, es porque ha muerto por nuestra violencia, por la forma en la que nos hemos organizado como seres humanos, de manera que hemos creado estructuras de poder y dominación que terminan con la vida de todo aquel que no quiere seguir en este orden injusto. Entonces, por eso es que estamos hablando de que Jesús muere por nuestros pecados. Jesús muere por nuestros órdenes injustos. De tal manera que si Jesús hubiera estado en nuestro tiempo, también nosotros lo hubiéramos aniquilado. Sea por participación, porque lo hubiéramos hecho nosotros mismos, o por omisión, porque no hubiéramos dicho absolutamente nada ante la muerte del justo. Entonces, yo creo que esa es una explicación interesante y nos ayuda mejor a entender esto del pecado original. La otra lectura tradicional, que es la lectura de San Anselmo, es que como nosotros ofendimos, pensemos que San Anselmo está hablando en tiempos de la Edad Media, donde hay señores feudales, donde hay reyes, donde hay una diferencia natural. Los hombres no somos iguales en la mentalidad medieval. Hay una diferencia natural entre diferentes estamentos jerárquicos, ¿no? El rey, el noble, el siervo, el campesino y el pobre, de modo que una ofensa únicamente se puede perdonar entre personas del mismo nivel. Un rey solamente puede perdonar a alguien de su misma categoría. Si es inferior, no puede haber perdón porque son dos naturalezas distintas, dos órdenes diferentes. Entonces, así entiende Anselmo de Canterbury el pecado original. Dios tiene, por supuesto, un nivel infinitamente mayor al nuestro. Y nosotros no podemos reparar esta ofensa que le hemos hecho a Dios. Por lo tanto, únicamente alguien que sea de la naturaleza de Dios puede reparar esta ofensa. Nosotros, como no somos de esa naturaleza, merecemos el castigo eterno. Esta es la mentalidad tradicional que yo creo que todavía nos enseñaron a nosotros en el catecismo o en espacios donde los hayamos aprendido. Pero me parece más correcta esta otra interpretación. Cuando hablamos de pecado original es la violencia a la que tendemos todos que desarticula nuestras relaciones fraternas. Creo que va por ahí, pero una disculpa si no termino de explicarlo porque, bueno, el tema sí es más amplio, da para profundizarlo más,
Pero creo que va por ahí la cuestión. Muchas gracias. De nada, Aida, muchas gracias. Bien. Jerónimo, no sé si pudo activar su micrófono. Sí, ¿puede hablar? ¿Sí escucha? Sí, por supuesto. Quería ver si me podría decir la diferencia entre redención, salvación, redención y justificación. Por favor. Bueno, por un lado está el orden etimológico. Salvación viene del latín salus, que está relacionado con salud. Nos ha traído Jesús la salvación en cuanto que nos ha regenerado de la enfermedad que tenemos. No enfermedad como pecado, sino enfermedad como entendido esta violencia precisamente. Nos ha curado de la violencia original que tenemos todos nosotros como seres humanos, denunciándola, mostrando que somos presas de esta violencia y también presentándonos una vida distinta que supere esta violencia. Esa es una parte de salvación, Sí. la salud. Redención, ahora no recuerdo el griego, disculpen, lo puedo buscar y se los paso al ratito, pero etimológicamente la imagen que viene, de la que viene redención, es sacar del pozo, sacar de un hoyo en el que está uno caído. Eso es lo que significa redención. Nos está sacando de la noche de la muerte Jesús por medio de su anuncio de la salvación y también por medio de su muerte y su resurrección. Pensemos la situación en la que se encuentra una persona paralítica en los tiempos de Jesús, o una mujer que está fuera de la comunidad por cuestiones de pureza, o un leproso. O sea, son condenas a muerte verdaderas. A nosotros, ¿cómo nos ha redimido Jesús? Nos ha redimido porque nos ha mostrado una nueva vida fuera de esta violencia fratricida en la que estamos metidos. En ese sentido, podemos decir también que Jesús nos ha salvado, nos ha redimido. Y finalmente, justificación es un término muy propio de la Reforma Protestante, y que viene desde Pablo, la va a retomar Martín Lutero desde Pablo, entre otros reformadores más, que también puede ir en este sentido, pero que además tiene un cierto, ¿cómo se puede decir? Una cierta relación con la lectura neoplatónica de Agustín, en el sentido de salvación de almas, en el sentido de que Dios no te cobra las cuentas de tus pecados que llevas. Entonces, va más o menos por ahí los tres términos. Justificación, me parece que no se, en ese sentido, no se utiliza en el Nuevo Testamento, aunque sí salvación y sí redención. No sé si queda un poco clara la... Sí, quedó claro. Gracias, maestro. Muchas gracias, Jerónimo. Sí, quedó bien. A ver, Bien. gracias. Muy bonito. Gracias. Vamos a ver ahora, pues quedan 8 minutos. Voy a tratar de ser breve, porque no vamos a terminar, pero bueno. La resurrección de Jesús. Jürgen Moltmann, que es un teólogo protestante, no recuerdo si es luterano, yo creo que sí, porque es alemán. Un teólogo protestante nos dice que el cristianismo depende absolutamente de la realidad de la resurrección de Jesús de entre los muertos efectuada por Dios. O lo que ya nos había dicho Pablo casi 2000 años antes, que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Pero entonces hay que preguntarnos, en términos históricos, ¿qué significa hablar de resurrección de Jesús? ¿De qué estamos hablando? Los escritores del Evangelio lo redactan de esta manera porque además de que están imbuidos en una mentalidad apocalíptica donde se habla de resurrección, lo describen de esa manera porque esta es la forma de entenderlo para ellos. La pregunta para nosotros es, ¿qué podemos saber desde la historia de la resurrección de Jesús? De entrada decimos ya que no podemos saber mucho porque la resurrección no es algo que se pueda cuantificar, ¿no? Es decir, no hay nadie que le sacara foto al momento de la resurrección de Jesús. No tenemos pruebas materiales de la resurrección de Jesús, no hay un acta de resurrección o no hay
los testimonios son bastante tardíos. Entonces, ¿qué podemos saber de Jesús? Bueno, de la resurrección de Jesús. Bueno, parece que muy poco. Vamos a ver qué es lo que decían las primeras confesiones de los seguidores de Jesús. Bueno, Ustedes saben, ¿sigues ahí? ay, por ahí alguien tiene su micrófono abierto, no sé si le pueden silenciar. Mario o David, no sé quién puede silenciar los micrófonos. Bien, ustedes saben seguramente, o si no les cuento, el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento es la carta a los Filipenses de Pablo. Los evangelios van a ser muy posteriores, aproximadamente Marcos por el año 70 más o menos, Lucas y Mateo por los 80, Juan un poco más adelante. Y las cartas de Pablo van a ser de los años 50. Entonces, aunque están más adelante en el orden del Nuevo Testamento, como lo van a encontrar ustedes en su Biblia, son los primeros escritos que nos llegan de discípulos de Jesús. En Filipenses 2:9, Pablo va a decir sobre Jesús que Dios lo exaltó. Utiliza el verbo hiperifosen, que significa exaltar, levantar. En Romanos 10:9 va a decir que Dios lo levantó, Igeiren, que significa despertar, levantar, como levantar pero de un sueño. Es lo que significa, sacar de un sueño. También nos va a decir que en el Evangelio de Marcos, que vuelvo a repetir y es de los 70, nos dice que Jesús de Nazaret, el crucificado, fue levantado. Igerte, es lo que dice en griego. Esto se lo va a decir el ángel a las mujeres que van a buscar al sepulcro. Es la primera confesión. Jesús de Nazaret, el crucificado, fue levantado. Hechos 2:24, Pedro va a decir, Dios lo levantó a Jesús, anestesen, que significa poner de pie, soltándolo de los lazos de la muerte. Esta idea es muy interesante. Dios lo saca de la muerte, es decir, lo reivindica, le da la razón a Jesús. Jesús tenía razón. Dios sí es un Padre bueno que está del lado del que sufre. ¿Y qué mejor ejemplo que levantar al mismo crucificado, a aquel justo que ha muerto de manera injusta? Ya en Hechos 3 también Pedro va a decir que el Dios de nuestros padres ha glorificado, edoxasen, a su siervo Jesús. Es decir, lo ha puesto en un nivel más alto todavía. Bueno, habría que preguntarnos, ¿Jesús resucitó de verdad? ¿Realmente resucitó Jesús? Si somos cristianos, seguramente vamos a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando estamos diciendo que Jesús resucitó? Y todavía más importante, ¿a qué se refieren los primeros que dieron este testimonio? ¿Qué es lo que están queriendo decir con esto? Porque parece que ellos no tienen muy claro qué pasó con Jesús. Vuelvo a repetir, las primeras palabras que dicen sobre Jesús, lo que pasó con Jesús después de su muerte, son vagas, no son tan claras. Ha sido despertado, ha sido levantado, ha sido exaltado. Lo primero que nosotros, como hombres y mujeres modernos del siglo XXI, tenemos que decir es que no es un hecho histórico. Esto no quiere decir que no es verdad. Esto quiere decir que no es un hecho repetible, observable, que podemos medir y que tenemos testimonios. ¿Qué sí es un hecho histórico? Bueno, la caída de Roma, porque hay testimonios, hay vestigios arqueológicos, etc. De Jesús, ¿qué es lo que no tenemos de su resurrección? Vestigios arqueológicos, fotos, grabaciones, testimonios de primera mano, etc. Las fuentes no nos permiten saber nada al respecto en cuestión histórica. Pero desde la historia sí podemos saber algo, que los seguidores de Jesús experimentaron algo, que ellos sí tuvieron una experiencia pascual, una experiencia que ellos dijeron, que ellos la interpretaron o la dijeron como resurrección de Jesús. Ellos mismos, vuelvo a repetir lo que decía hace rato, no saben qué es lo que está pasando. Ha despertado Jesús, ha sido levantado, ha sido exaltado. Lo que sí es cierto es que se trata de un hecho real. No es algo que ellos inventaron. O sea, ellos están muy conscientes de que esto no depende de ellos o de una visión, de extrañar mucho a Jesús, de una depresión y de la necesidad de volverlo a ver. No, para ellos no es algo mental o psicológico. Para ellos se trata de algo real.
Algo además que le ha sucedido al crucificado. No es un Jesús diferente. Es el mismo Jesús que ha padecido la cruz. Es ese mismo al que Dios ha levantado. Por eso, en el Evangelio de Juan, cuando Tomás dice, hasta que no metan mis dedos en las manos de sus llagas y en su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque no se trata de otro Jesús. Es el mismo Jesús que padeció la crucifixión. Por eso es que Jesús le muestra sus llagas y le pide que meta sus dedos. Ahora, esto mismo no ha sucedido en la mente de sus seguidores. Por eso Jesús no es un fantasma, no es un espíritu, sino que come como ellos, come con ellos, y está presente con ellos. Lo pueden tocar. Ahora, hay algo importante. Tampoco se trata de una vuelta a la vida biológica. Jesús no es un zombi, no es un muerto viviente, no es alguien que se levanta y vuelve a la vida, como por ejemplo lo que narra el Evangelio de Lázaro. Para el Evangelio es muy clara esa diferencia. El término que se utiliza normalmente para designar la vida en griego es bios, entendido como las funciones biológicas del cuerpo. Sin embargo, cuando se refieren a Jesús como el viviente, no utilizan el bios, sino el zoé, que es una forma de vida que está más allá de nuestro tiempo cronológico. Entonces Jesús está vivo, pero de una manera particular, a la cual también nos llevará a nosotros. También nosotros aspiramos a esta forma de vida. Dios, lo que sí dicen ellos es que Dios le ha dado la razón, le ha hecho justicia como a los justos, le ha devuelto la vida con su fuerza. Es Dios quien le ha devuelto la vida a Jesús. Lo ha glorificado y le ha dado su espíritu. Bueno, esto es lo que podemos saber nosotros de la resurrección de Jesús. Y esto, vimos este tema la Semana Santa del año pasado en EPEC. Lo pueden buscar ahí para profundizar más, porque bueno, ya es hora, no podemos seguir con esto, o sea, con profundizar más, pero está el video en la página de EPEC de YouTube y lo pueden buscar. Ahora, nos ha llegado el tiempo y ya no pudimos llegar a los evangelios. Si les parece bien, si están de acuerdo, porque para algunos en Argentina o en Chile seguramente ya es más de medianoche, podemos continuar la próxima semana con esto y comenzar ya con los concilios, bueno, con la reflexión más sistemática, tanto de la patrística como de los concilios, al respecto de Jesús. No sé qué les parece. ¿Están de acuerdo? Porque también veo que algunos ya tuvieron que retirarse, salir. Entonces, si les parece bien, bueno, podemos hacer eso. No sé qué opinan. Bueno, algunos dicen perfecto, que sí. muy buena idea. Sí, es Gracias. buena, está bien, es buena la idea. O podemos seguir unos 10 minutos. No sé si quieren para preguntas. Podemos seguir para preguntas o comentarios al respecto. Es que para mí quedó muy claro, la verdad. Muy bien. Tendré que volver a repasar a ver si me sale la duda. Bueno, pues yo digo que dejarle hasta ahí entonces, porque continuar ahora nos dejaría a medias. No es, lo que sigue no es para 10 minutos y sí, nos quedaríamos pendientes. Entonces, si les parece, continuamos la siguiente sesión. Muy bien, muchas gracias. Está bien, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, Abel, y cuídate a todos. Gracias, sí. Muchas gracias. Y si no te damos una recetita. Sí, de veras, que estés mejor, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego, Fray David. Hasta luego.